Gracias, señor Soto. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra doña Eva Rosario Navarro González, candidata al Consejo de Administración de la Corporación Radio y Televisión Española. Pues muchas gracias, presidenta. Señorías, antes que nada, pues buenos días y agradecerles el tono amable y los requerimientos que intentaré responder a lo largo de la intervención. Y comienzo con algo que no tenía previsto porque pensé que no se iba a comentar, pero ya que ha salido, sí, yo coincido que el elemento de compartir y tener una experiencia previa en el Poder Legislativo es una ventaja competitiva. Por eso no lo iba a comentar en ese sentido a la hora de dirigir o estar en un Consejo de Administración que tiene mucho de consenso, de transaccionar y de incluso modificar, como está claro en el proyecto, que planteó la necesidad de modificar la ley de financiación. En ese sentido, con respecto a la cuestión o la duda o el temor que plantea el señor Figaredo, pues decirle que creo que va más en el sentido de si una filiación partidista o filiación de alguna manera continúa. Yo quiero decirle en mi caso en concreto, desde el momento que retomo después de haber cumplido el alto honor de servir a los ciudadanos en lo que ustedes están viviendo hoy a día y a tener esa experiencia intensa formativa, inmediatamente por cuestiones éticas abandoné cualquier tipo de filiación y desde hace 10 años, desde que lo abandoné, estoy de la unidad informativa de Lanzarote, porque creo que es importante separar, obviamente, ese elemento, pero esa experiencia la llevo conmigo a gran gala y, desde luego, considero, reitero, una ventaja competitiva importante. Y con respecto al proyecto, lo primero que les quiero informar también, por honestidad, es que este proyecto, según el BOE, presenta, abro comillas, interesantes propuestas en la financiación y canal internacional, pero también critica que se fundamente, que se base en el plan estratégico presentado por UGT de Radio Televisión Española en abril de 2018, hecho que de todas formas hago constar en la página 42 del proyecto. Dicho plan estratégico, señorías, recoge las aportaciones de una consulta en abierto y generalista entre todos los trabajadores de la plantilla, a la que añado yo misma y reelaboro otras propuestas de organizaciones cívicas y las que me dicta mi propia experiencia y formación a lo largo de 35 años como profesional en distintos cargos y ocupaciones, todos en el ámbito del servicio público. Señorías, yo les confieso que me sorprendió y que no comparto esa crítica, por una razón que pienso que ustedes entenderán perfectamente. Y es que si algo debe caracterizar la construcción de la radiotelevisión española del siglo XXI es precisamente el consenso, el acuerdo, el pacto sobre unas bases comunes que elimine de la ecuación al menos la tensión interna. Si me permiten la metáfora, no se puede gobernar una nave sin una tripulación comprometida y para ello es necesario que compartamos con la capitanía el mismo rumbo o proyecto. Y este reúne, en resumen, 7 grandes líneas de actuación que están muy consensuadas y, lógicamente, poco originales. 1. Construir un grupo de comunicación unido en torno a un ideal de servicio público, con una ética del trabajo que prime la carrera profesional basada en criterios exclusivos de mérito y capacidad. Y ahí tenemos el Instituto de Radio y Televisión, que puede diseñar perfectamente un curso de alta dirección y gestión de empresas audiovisuales. No ese curso que me tuve yo que autofinanciar con el Instituto de Empresa o como muchos otros que quieran acceder con un conocimiento de causa, de gestión, de contabilidad, a cualquier puesto directivo. 2. No externalizar bajo ningún concepto, y en esto respondo mucho a lo que le preocupa al portavoz de los servicios informativos. Y ahora menos que nunca, comento, en este planeta de nuevas tecnologías han pulverizado el viejo adagio de que la información es conocimiento. Coincidirán que hay mucha información, pero muy poca sabiduría en lo que tiene esta de análisis y reflexión. Es una realidad preocupante e incluso peligrosa. Fake news, bulos, grupos Copenhague que incluso pueden incidir en moldear resultados electorales. Y en esto, básicamente, le respondo a unos informativos y programas informativos 100% públicos, por simple higiene, salud y futuro de los valores democráticos. 3. Desarrollar nuevos formatos pensados para el consumo no lineal y libre transmisión, lo que denominamos OTT, en sinergia con el resto de la programación, que aportan un valor añadido al permitir la participación del público en la orientación de los servicios y la propia programación.
La voz de nuestros accionistas, como señalaba la portavoz del Partido Popular, los ciudadanos españoles, debe oírse y puede oírse hoy a través de los servicios interactivos, también mediante encuestas nacionales, entrevistas y participación de organizaciones cívicas y minorías que den forma a nuestra parrilla de contenidos, analizados en un futuro Consejo de lo Social y Programación. Lo hace la BBC hace muchos años y ahí radica parte de su éxito. 4. Crear un canal internacional de noticias bien definido, con una programación propia. Ahora mismo solo se nutre básicamente de programación de la 1, con sinergias con empresas y organismos públicos como el Instituto Cervantes, señor Figaredo, por ejemplo, y financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, tal como lo hace el Foreign Office con la BBC. Tenemos ahí en el canal internacional una fortaleza no desarrollada que puede generar ingresos incluso mediante publicidad en territorios exteriores que no entran en competencias con los operadores nacionales. 5. Recuperar el rol líder de la producción interna. Y aquí hago un subrayado, derogando el sistema actual de tasas y costes internos, así como de los ratios de recursos asignados a la producción de programas internos, que viene a significar, señorías, que a veces y muchas veces se toma la decisión de contratar una producción externa que perfectamente puede hacerse en la casa porque nuestro personal supuestamente lo encarece y lo hace inviable. Esto simplemente no es verdad porque los ratios están calculados de manera engañosa, pero si no lo fuera, yo les hago una pregunta. ¿Qué estamos favoreciendo exactamente? ¿Trabajadores de primera y trabajadores de segunda? ¿Que los trabajadores externos trabajen en esas productoras en peores condiciones y salarios que los de la casa? ¿Qué ha pasado? Señorías, no parece que este sea el mejor motivo para justificar la externalización, como ocurre ahora, y menos en una radiotelevisión pública cuya plantilla tiene unos salarios y retribuciones simplemente dignos. Por lo tanto, en igualdad de condiciones laborales de los trabajadores, producción externa, sí, perfectamente auditada y justificada por los órganos internos de control. En este capítulo señalo mi compromiso de fomentar especialmente la ficción nacional, pero modificando los actuales criterios de gestión que suelen renunciar a derechos de explotación futuras a cambio de una menor inversión. Esto, señorías, es simplemente mal negocio. La emisión en abierto de un producto audiovisual es solo la primera ventana hoy en día y Radio Televisión Española no puede renunciar al retorno de la inversión no adquiriéndose derechos a la hora de vender en mercados internacionales o en otras plataformas. 6. Centros territoriales. Plantillas completas y reforzadas, por favor, con una política de desconexión más flexible y todos los recursos técnicos imprescindibles. Y 7, y de aquí depende el resto y la posibilidad de desarrollar en este último línea general los anteriores, y es una financiación estable. Y reside también, creo, la principal labor que debe realizar el primer Consejo de Administración que resulte elegido por este Parlamento. Debemos negociar, consensuar, transar, pactar una modificación de la ley que otorgue a la corporación capacidad de planificación estratégica, algo que en estos momentos se le niega, señorías. ¿Por qué? Porque la ley establece un límite máximo de gasto, como saben, 1.200 millones, pero no establece un mínimo. Un fallo de la norma, comprensible en el momento de su elaboración, pero que debe ser corregido, ya que permite en su interpretación, y de hecho ocurre, que desde el Gobierno se pueda reducir constantemente la aportación. Mírense la letra pequeña de lo que es el fondo de reserva incluso. Nos convierte de facto este hecho en malos gestores, que intentan, en la realidad, no ejecutar realmente el presupuesto establecido porque es inestable realmente y a la baja constantemente. Esto genera, además, imagínense, una tensión interna en las diferentes áreas y que resultan especialmente perversas en los centros territoriales. Y que en Canarias, me extiendo un poco más, que es donde he desarrollado toda mi labor profesional como periodista, en Canarias, por sus características insulares y ultraperiféricas, es más sonrojante aún. El rótulo de centro de producción que tenemos es eso, un rótulo. No es real en la práctica. Se economizan recursos que impiden el desarrollo de programas informativos muy necesarios. La unión de la figura en la corporación del director de Radio Nacional y de Televisión en una misma persona deprimido y empobrecido a Radio Nacional, sin que ello suponga una mejora sustancial de los informativos en televisión. Hay que hacer números. Un mínimo garantizado
un mínimo garantizado de 1.200 millones anuales y actualización en base a IPC, es justo lo que está establecido en la ley como máximo de gasto, un límite con un 60% por el Estado y el 40% restante, tal como está ahora, con la ley de financiación. Y aquí hago un análisis y un punto que también requiere modificación legislativa, mucha habilidad, mucha necesidad de pacto, de consenso, porque habría que aplicar esa ley de financiación a excepción del capítulo 6, que se ha demostrado ineficiente. Aquí consensuamos, pactamos que se cumpla ese capítulo 6 y no tenemos inserción publicitaria, cosa que recuerdo que en un estudio, un informe de la Unión Europea sobre los medios audiovisuales señaló 10 puntos sobre los elementos que limitan la libertad de expresión, y el punto 6 les señalo y decían que era la presión comercial. Por lo tanto, mi opción sería que se cumpliera ese capítulo 6 de la ley de financiación, pero si eso no es posible, de una manera negociada y consensuada, se puede establecer esa modificación que permita una inserción publicitaria muy modulada y en horario restringido, siguiendo el modelo francés, por ejemplo. Evidentemente, patrocinio de amplio espectro en todos los programas. Me parece incongruente que solamente se puedan patrocinar en estos momentos los programas de producción externa. Ya se hizo una modificación en octubre del 2018 para poder ampliar ese patrocinio en los programas ADOT y ADOP. Bueno, pues ampliemos y que toda la programación de televisión española pueda tener ese patrocinio y además una fórmula de emplazamiento de productos que revierta en los programas que lo generen. Con respecto al canon, que no han preguntado, pero que lo tenía pues comentado, porque también puede ser una figura que a la hora de analizar o estructurar, si no se cumple el capítulo 6, que pudiera salir a la lisa, señalar que yo personalmente no lo creo posible y tampoco aconsejable en estos tiempos de contenido bajo demanda, que por los que hay que pagar casi siempre. Todo residente en España, señorías, debe poder acceder, sea cual sea su situación económica, de manera universal y gratuita a la mejor información, formación y entretenimiento cultural o de ocio, entendiendo, eso sí, que el entretenimiento, el buen entretenimiento, es también educación. La corporación, señorías, puede volar libre y fuerte, en definitiva, bajo estas dos alas: una financiación estable y la participación activa de los ciudadanos y trabajadores. Tenemos en la casa unos profesionales de primera, lo demuestran cada día y bajo cualquier circunstancia. Que, por cierto, quiero felicitar, respondo un poco a esa pregunta de lo que es la administración provisional, que en unas circunstancias que les es ajena y evidentemente no entro a valorar porque es una circunstancia sobrevenida y que creo que este proceso está resolviendo y eliminando, pero sí que en este proceso hay que felicitar a los negociadores del reciente convenio colectivo, que permite una renovación de la plantilla de manera que no se pierda talento ni experiencia como en otros procesos anteriores, así como el proceso muy transparente que se está produciendo de promoción interna y de traslado, y la próxima celebración, por fin, de unas oposiciones que dan solución a esos interinos de la casa. Unas oposiciones a las que yo misma me presenté con 22 años y que aprobé recién licenciada, y donde he desarrollado una carrera profesional que culmina hoy pues participando en este proceso histórico de elección del Consejo de Administración, un proceso muchísimo más transparente y por primera vez, y lo subrayo, por primera vez en el año 21 y en el siglo XXI, pero lo hemos visto, paritario. Yo quiero felicitarles por ser protagonistas del mismo, señoría, y les deseo toda la suerte del mundo. Para mí simplemente es un honor estar hoy aquí, y una responsabilidad y un compromiso como mujer y con las mujeres de Radio Televisión Española. Muchísimas gracias y reitero, muchísima suerte. Muchísimas gracias a usted, señora Navarro, y muchas gracias por los buenos deseos a esta comisión y al Congreso de los Diputados. Gracias también por la capacidad de síntesis y por toda la información que ha querido compartir con esta comisión. Y aquí termina su comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias.